Y para hablar del tema, doy la bienvenida al maestro Gerardo López Jiménez, director de la firma RGM Estudios Legal y profesor de la Universidad Panamericana. Profesor, muy buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo está usted, Blanca? Muy buenas noches, a sus órdenes. Gracias por esta comunicación, maestro. Pues quiero preguntarle qué es lo que pasa en México con este sistema de pensiones, de jubilaciones que literalmente representan en estos momentos un pasivo importante para las finanzas federales, para las finanzas del gobierno federal. Es correcto, Blanca. Es muy importante, primero, que tengamos conocimiento de que tenemos un sistema de pensiones vigente, nuevo para todos los trabajadores afiliados al Seguro Social y todos los trabajadores afiliados al ISSSTE a partir de 1997 y 2007. Este sistema nuevo se creó precisamente para hacer frente a la imposibilidad de pago que ya se hacía presente y se sabía que vendría hace más de 25 años. En ese entonces se previó precisamente la posibilidad y la necesidad de contar con un nuevo sistema. Ese es el sistema basado en Afores al día de hoy. Y con ese sistema podemos dar atención a miles y miles de trabajadores al día de hoy que se están pensionando y que se van a pensionar hacia el futuro. Se han hecho reformas. Sin embargo, además de este sistema formal, tenemos en paralelo otros sistemas de pensiones a cargo del gobierno federal en sus diversas ramas. Por ejemplo, sistema de pensiones para las universidades, sistema de pensiones para Pemex, sistema de pensiones para Comisión Federal de Electricidad, para la Banca de Desarrollo, para el Poder Judicial. Y todos estos sistemas de pensiones paralelos también están a cargo del gobierno federal, además de las pensiones en curso de pago, es decir, el pago de las pensiones de aquellos que ya dejaron de trabajar desde hace varios años y están recibiendo su pensión del gobierno federal a través del ISSSTE o del Instituto Mexicano del Seguro Social. Conjuntamente con estos sistemas de pensiones, tenemos otros sistemas de pensiones locales, es decir, de los gobiernos estatales y los gobiernos municipales. Todo esto sumado implica un gasto muy importante para el gobierno federal. Y no solo para el gobierno federal, sino para este país. Es decir, que del presupuesto que el gobierno federal cada año tiene que destinar para el gasto público, sabe usted que se destina, y ahora se está destinando, más de una quinta parte solo para el pago de pensiones, Blanca. Ese es el tema. Claro, maestro, y con base en todo esto que pues usted nos está ayudando a analizar en referencia a este pago de pensiones y jubilaciones, yo quiero preguntarle, se cambió la ley en 1997, como usted bien lo menciona, se crea este sistema de Afores para pues apalear un poco el sistema de pagos y por supuesto el impacto que tenían las finanzas públicas. ¿Se puede hacer otra cosa para minorar pues este pasivo importante para el gasto público? Sí, por supuesto. Con toda responsabilidad se debe primero explicar a la población que estamos en presencia de un hoyo negro, un hoyo negro que cada vez se hace más grande y hacia adelante va a ser peor. ¿Por qué peor? Porque nos está obligando a pagar una pensión en lugar de preparar calles, de reparar calles, de hacer mercados, de construir carreteras, es decir, de mejorar los sistemas de salud en todo el país, hospitales, etcétera. ¿Por qué? Porque tenemos que destinar este gasto para el pago de estas pensiones, que además ahora tenemos otro problema, que es el pago de pensiones a toda la población de más de 65 años que se ha generalizado ya y hacia adelante se está esperando que, o se prevé que se gaste más. ¿Qué se puede hacer? Primero explicar esta problemática tan seria. ¿Qué prefiere usted? ¿Que se pague una pensión a los que más adelante van a dejar de trabajar o que desde ahora prevamos un gasto importante para que los viejitos que estamos ahora y los jóvenes que van a ser adultos mayores en algunos años tengan un sistema de salud que les permita vivir más y vivir mejor? Explicar esto a la población. Segundo, regularizar estos esquemas excesivos de pago de pensiones de las grandes entidades públicas como Pemex, como CFE,
y otros sistemas en donde el gobierno federal está prometiendo pago de pensiones por encima de el salario normal de los trabajadores. Esto se debe regularizar y para eso se tiene que platicar con la sociedad. Por supuesto. Tenemos que hablarlo, por supuesto. Maestro, que sí. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis porque pues evidentemente muchos conocemos de casos donde se jubilan casi que con el 100% de su sueldo y hay sueldos que van más allá de los 100,000 pesos cuando se jubilaron, que es lo que les están dando de pensión, y eso en algún momento se va a volver impagable. Es impagable, por supuesto que sí, ya lo sabemos desde ahora. ¿Por qué es impagable? Porque el trabajador que se está jubilando ha dejado de cotizar, ha dejado de aportar a su sistema de seguridad social y ahora es el sistema en que con esos ahorros que tenía ese trabajador y con los de aquellos que siguen trabajando van a pagar estas pensiones excesivas, a diferencia de otros trabajadores, por ejemplo, simplemente trabajadores afiliados al Seguro Social, que lo único que van a recibir es un porcentaje menor del último salario, pero nunca el 100%, como los trabajadores de Comisión Federal, como los trabajadores de Pemex, como los trabajadores del Poder Judicial. Esos sistemas de pensiones deben ser sustentables, autosustentables, es decir, que con los propios ahorros de los trabajadores se deben poder pagar sus propias pensiones, así como la mayoría de los trabajadores afiliados al Seguro Social y ahora al ISSSTE, estamos ahorrando para pagar nuestra propia pensión a través de Afores, que este es el sistema que estamos nosotros sugiriendo que pudiéramos ampliar a todo el resto de la población trabajadora. Para eso que necesitamos, pues que haya formalidad, que efectivamente quien está fuera de un trabajo formal se le incorpore al Seguro Social para que empiece a generar su propio ahorro. ¿Para qué? Para pensionarse él mismo, para pagar sus años de vejez, en donde sabemos que vamos a seguir viviendo, vamos a seguir necesitando de recursos. Pero ya no estaremos económicamente activos. Pero ya no estamos activos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Ahorrar desde ahora. ¿Cómo ahorramos? A través del sistema de Afores, que es hacia donde los países en todo el mundo están caminando, con algunos mejoras, etcétera, pero hacia allá es donde debemos mejorar nosotros. Justamente estamos platicando justamente de este pasivo importante para las finanzas del gobierno federal en cuanto a pensiones y jubilaciones, pero existe otro rubro, maestro, donde estamos todos los que ya no entramos en esta ley, que no tenemos o que no estamos inscritos en el Seguro Social y que por consiguiente no vamos a tener pensión ni Afore tampoco, y que tenemos que pagar incluso pues con algunas pues aseguradoras nuestros propios como Afores para el momento en el que nos retiremos, que eso también hay que pues mencionarlo. Muchas personas no están previendo pues qué va a pasar en el momento en que ya no puedan trabajar. Claro, eso es muy importante platicarlo y saberlo y decirlo. Fíjese que se han hecho estudios sobre el ahorro en nuestro país y les preguntamos a las personas que si saben, conocen que van a llegar a un momento donde ya no van a poder trabajar y van a tener que seguir viviendo y afrontando sus necesidades, y nos contestan que sí. Y entonces les preguntamos, ¿y qué vas a hacer? Y contestan, pues voy a vivir de mis ahorros. Y contestamos nosotros, oye, qué bien, ¿y ya estás ahorrando? ¿Y qué dice la mayoría? No, todavía no. Qué pena. Y algunos dicen, ya estoy ahorrando, qué bueno. Oye, ¿y cuánto llevas ahorrado? Bueno, ya lo llevaba ahorrado, pero me lo gasté para la fiesta, para el carro, etcétera. Y entonces esa falta de pues conocimiento financiero de lo que vamos a hacer hacia adelante y de tener esa certeza de qué vivir, no lo tenemos muy claro. Muchos pensamos, bueno, pues yo voy a empezar, que mis hijos me van a mantener, me van a ayudar, pero no es justo dejarle a los jóvenes la carga de los adultos mayores. Y esa es la responsabilidad que tenemos al día de hoy. Pues ahí lo tenemos, maestro Gerardo López Jiménez, director de la firma RG Estudio Legal, y por supuesto también que nos ha ayudado a entender qué pasa con este pasivo importante para las finanzas públicas con el asunto de las pensiones y las jubilaciones. Muchas gracias por esta comunicación. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues ahí la información.